el niño autista que se convirtió en una millonaria inspiración para todos. La cena se desarrollaba en el restaurante más lujoso de la ciudad, donde las luces tenues danzaban al compás de un suave piano. Carlos, un millonario que había alcanzado el éxito de la nada, miraba a Lorena con admiración. Ella le sonreía, su cabello oscuro brillaba a la luz, y juntos reían como si el mundo no importara. En medio de esa burbuja de felicidad, todo cambió. La puerta del lugar se abrió de golpe y una niña pequeña irrumpió. Sus ojos amplios reflejaban el miedo. ¡El pastel está envenenado!, gritó con voz temblorosa. Carlos sintió que se le caía el mundo encima. Confundido, miró el pastel decorado. Elena, la chef del prestigioso restaurante, a su lado, también estaba paralizada. La niña, con su aura de inocencia, chocó directamente con la realidad en que se encontraba. Sin pensarlo, Carlos tomó el otro plato de la mesa y en un movimiento rápido cambió el pastel. El sudor le corría por. Los murmullos comenzaron entre los comensales. Sus corazones latían acelerados. Lorena, o mejor dicho, Juliana, se llevó una mano al pecho, palideció y cayó al suelo. El caos se desató. «¡Llama a una ambulancia!», resonó entre gritos. Pero la preocupación de Carlos no estaba solo en Lorena. Esa niña, Luna, parecía tener una carga que Carlos no comprendía aún. Mientras los paramédicos llegaban, Carlos se enteró de algo devastador. Lorena no era quien decía ser. Juliana era hermana de una antigua integrante de una peligrosa banda criminal. Y ese pastel envenenado no era solo un ataque al azar, era un mensaje. En su mente se dibujaba cómo una niña como Luna se había visto atrapada en un horror del que no era responsable. Sus ojos azules estaban llenos de lágrimas y su apariencia delgada hacía que Carlos sintiera una punzada en el corazón. No pasó mucho tiempo antes de que todo se complicara aún más. Bajo el frenético ambiente del restaurante, la banda apareció. Sulfurosos y decididos, habían venido a recuperar a Luna, la hija de su líder. Mientras Carlos intentaba entender la profundidad de la situación, el sonido de las puertas abiertas y los pasos pesados resonaron como ecos de un destino sombrío. Con un golpe seco, Luna fue zarandeada, atrapada en el juego de un mundo que nadie había elegido. Carlos sintió un nudo en la garganta, sus manos temblorosas. Sabía que debía actuar. Ese era su momento. Era un mundo de sombras, donde cada decisión podía costarle caro. La adrenalina corría por sus venas. Tenía que proteger a Luna. Pero mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que el tiempo se le escapaba. Cada segundo era una amenaza. Lorena estaba en peligro, y ahora también lo estaba Luna. ¿Podría salvar a la niña que simbolizaba una esperanza en medio de tanta oscuridad? El futuro de ambos pendía de un hilo, y la pregunta resonaba en su mente. ¿Tendría el valor necesario para enfrentar a esos criminales que habían convertido su vida en una pesadilla? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios,
¿Desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esto, comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Carlos sintió que no podía permitir que la niña, que a sus ojos era un símbolo de esperanza, tuviera el mismo destino que su madre. Con un empujón de adrenalina, dio un paso hacia adelante. ¡Suéltala!, gritó, su voz desgarrando el caos. El tiempo parecía ralentizarse. Cada rostro en el restaurante estaba congelado en una mezcla de miedo e incredulidad. La banda, liderada por un hombre de mirada fría y gesto imponente, giró hacia Carlos. Los murmullos estallaron como fuegos artificiales apagados. Pero antes de que pudiera reaccionar, el sonido de un disparo cortó el aire. Carlos sintió una punzada en el pecho. Sin embargo, al mirar hacia abajo, se percató de que no era él quien había sido alcanzado. Era Juliana, su Lorena, que caía al suelo, el rostro pálido como el marfil. El mundo a su alrededor se volvió un torbellino. ¡No!, gritó, realmente desesperado, mientras la figura del tirador se desdibujaba entre la confusión. Luna gritó. Era un sonido desgarrador que despojó a todos de la esperanza. En ese instante, todo cambió. La realidad de la cena lujosa se desintegró en un estallido de brutalidad. El ambiente de elegancia se convirtió en una escena dantesca, un restaurante de ensueño convertido en un campo de batalla. Carlos sintió que sus piernas se volvían de gelatina. «¡Juliana!», murmuró, arrodillándose junto a ella. Su sangre se escurrió por el suelo, cálida y espesa. La expresión de Juliana era de sorpresa y dolor, como si lo último en su cabeza fuera saber que Carlos estaba allí, en ese momento. Sus ojos, siempre tan vivos, se apagaban mientras la entendía. No era solo su hermana la que había estado en peligro. Carlos olvidó todo en ese momento, el pasado y las promesas. ¿Por qué?, preguntó, necesidad de respuestas danzando en su voz. Ya nada tenía sentido. La verdad sobre Juliana se tambaleaba en el aire, pero un hecho se instaló en su mente. Ella estaba conectada con esos criminales, y su vida, su mensaje, estaba inscrito con un horror profundo. Entonces, de la nada, un tercer personaje hizo su aparición. Una mujer que Carlos había visto antes, pero que había ignorado. Elena Lachef. Pero no era solo Lachef. Con una mirada fría que paralizó a todos, sacó un dispositivo delantal. Era un control remoto. Y en un instante, la verdad se fragmentó. Carlos, asustado, comprendió que no solo ella estaba involucrada. Había algo aún más retorcido. «Esto era parte del plan», dijo Elena en un susurro cortante. Carlos se sintió mareado. ¿Elena también? Cada pilar de su comprensión se desplomaba. La banda venía por Luna, sí, pero era Juliana quien estaba en la línea de fuego. Y Elena, su aliada, era la traidora. Un estruendo de luces y gritos alcanzó a Carlos en el fondo. ¿Acaso nunca había hecho parte de una falsa paz? ¿Y si la razón detrás de todo esto era un complot en el que había caído? Y en los ojos de la niña se reflejaba el caos y la esperanza de una salida. ¿Podría escapar? Pero antes de que pudiera discernir la pregunta, el sonido de una explosión resonó. Todo parecía estar a punto de desmoronarse. La salida ya no era clara. Todo lo que creía saber estaba en tela de juicio. La última imagen fue de Juliana, en el suelo.
Y Carlos supo que las decisiones que tomara a partir de ahora definirían no solo su futuro, sino también el de Luna. ¿Sería capaz de manejar la pesada carga de la traición y aún seguir el camino de la salvación? Un grito de pánico atravesó el aire, generando un silencio absoluto. ¿Y si el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que pensaba? La pregunta flotó como un fantasma en el aire. ¿Quién podía confiar ahora? Carlos sentía que la realidad se desmoronaba a su alrededor. ¡Oh, Liana!, gritó, pero sus palabras fueron ahogadas por el estruendo de la explosión que resonó cerca. El caos creció más, gritos y llantos llenaron el aire. Todo se volvía un torbellino de sombras y peligro. Los hombres de la banda, ahora alertados, giraron sus miradas hacia él. La frialdad en los ojos del líder se convirtió en un desafío claro. El tiempo se movía a cámara lenta, cada segundo una eternidad. Carlos vio como Luna, temblando, retrocedía, buscando un refugio entre las mesas. Desde el suelo, la desesperación lo atravesaba. ¿Qué hacer? ¿Cómo defender a esa niña que representaba todo lo que él quería proteger? ¡Carlos, sal! El grito de Luna era puro terror. Él sabía que debía escapar, pero algo lo mantenía allí, aferrado. La sangre de Juliana empapaba sus manos y lo mantenía anclado en esa pesadilla tan real y dolorosa. De repente, un grito desgarrador rompió el clamor general. Era Elena, la chef, su voz cortante como un cuchillo. «¡No pueden llevársela! ¡No lo permitiré!». Todos miraron hacia ella, su figura destacando en medio del caos. Carlos la reconoció entonces, no solo como la chef del restaurante, sino como la mujer que tenía un dominio inesperado sobre la situación. Pero sus palabras estaban llenas de una energía desafiante, y lo que reveló hizo que el corazón de Carlos se detuviera. «Luna es mi hija». La revelación cayó como un rayo, electrizando el aire que lo rodeaba. Carlos parpadeó, intentando procesarlo. La luz tenue del restaurante iluminaba a Elena con un halo especial, pero la emoción en su voz era un torbellino de dolor. ¿Cómo era posible? ¿Era esa la razón detrás de todo? La banda se detuvo incrédula, y el líder dio un paso hacia Elena, pero sus palabras eran un muro de hielo. «No nos mientas. Sabemos que la niña es un medio para llegar a más». Las miradas cambiaron. El caos se congeló brevemente, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. «No, lo juro. Ella no tiene culpa de nada. Empecé todo esto para protegerla, para sacarla de ese horror. No me obliguen a sacrificarla». La lucha interna de Elena era palpable. Su voz temblaba mientras mantenía su mirada fija en el líder de la banda. Carlos sentía que el aire se volvía espeso, atrapándolo entre la realidad y la locura. Los murmullos se intensificaron, como un eco de shock y desconfianza. La verdad de la conexión entre Luna y Elena iluminaba un camino de preguntas sin respuesta. La situación no era solo cuestión de criminales y heroísmo. Todo estaba entrelazado con un dolor más profundo, el de una madre que había estado escondiendo su verdad. «Y tú supiste todo esto, ¿verdad?». La voz del líder se volvió gélida mientras se dirigía a Carlos. «Eras parte del juego desde el principio». Esa afirmación lo golpeó en el pecho como un puño. Carlos sintió que se tambaleaba en el abismo de la traición, pero él no podía asumir esa carga. «No, yo solo quería ayudar». Un grito desesperado salió de sus labios,
pero sus palabras resonaron vacías ante la mirada escéptica del criminal. El ambiente se tornó caliente, cargado de tensión. ¿Ayudar? El líder dejó escapar una risa burlona. No podemos permitir que eso siga, Elena. Tú lo sabes. Un alboroto de balas rompió el aire. La rabia y el miedo se unieron en Carlos. La verdad, la traición, la desesperación, todo giraba a su alrededor como un huracán. Ciegamente se abalanzó hacia Elena, quien, con el mismo movimiento, tomó la mano de Luna. ¡Corre!, gritó instintivamente, mientras el resto del mundo se desmoronaba a su alrededor. Un segundo después, la realidad se volvió un estruendo de gritos. Carlos, atrapado entre el fuego cruzado, sintió que el suelo temblaba. La imagen de Juliana, ahora un recuerdo borroso, se tornó en un apremio urgente. ¿Sería capaz de encontrar el camino hacia la salvación en un momento tan oscuro? Y en el fragor de la confusión, mientras trataba de no perder de vista a Luna y Elena, una sombra emergió de un rincón. Un rostro familiar, uno que nunca había esperado ver. La traición era más cercana de lo que pensaba. Carlos sintió un nudo en el estómago. ¿En quién podía confiar ahora? Ambos, la madre y la hija, se desvanecían entre la explosión de pánico. ¿Era posible que todo lo que creía conocer estuviera al borde de un nuevo desastre? La explosión rompió la calma de la noche, y el estruendo arrastró consigo todo sentido de realidad. Carlos se volvió hacia Elena, sorprendido al escuchar que la chef, ahora revelada como madre, gritaba, mientras los gritos y balas resonaban a su alrededor. Todo lo que había creído hasta ese momento se volvía borroso. ¿Qué?, balbuceó. Su corazón latía desbocado en su pecho. Los hombres de la banda, atónitos, miraron a Elena, como si las palabras pudieran quitarles el aliento. Carlos sintió un nudo en su garganta. Luna, la niña que representaba tanto, retrocedió contra una mesa, sus ojos desbordando terror. ¡Mamá!, gritó, pero el sonido era apenas un susurro entre el caos. La confusión y el miedo llenaron el aire. Todos se movían, pero el tiempo parecía haberse detenido. ¿Es cierto?, preguntó el líder de la banda, su voz profunda, llena de desconfianza. La tensión entre ellos era palpable. ¿Luna es tu hija? ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Carlos sintió como su estómago se encogía. La traición era más complicada de lo que imaginaba. Elena, con lágrimas arrasando su rostro, sacudió la cabeza. No quiero que le pase nada. ¡Lo juro! La banda no entiende. No saben que estoy protegiendo a mi hija. Su voz tembló, reafirmando algo profundamente personal en medio de la locura. Carlos, abrumado, sintió el peso de una verdad que aún no lograba comprender. Antes de que pudiera procesarlo, una figura emergió del pánico. Un hombre alto, con una chaqueta de cuero gastada, apareció en la entrada. Su rostro era una sombra familiar, pero lo que despertó en Carlos no era el alivio, sino una punzada helada en el pecho. Diego alcanzó a gritar. Su corazón golpeó más rápido. Era el mejor amigo de Carlos, o al menos eso había creído. Se había ido años atrás. Se había perdido en un mundo oscuro del que Carlos había intentado alejarse. «Carlos, ven aquí», dijo Diego. Su voz era inconfundible, pero su semblante era más sombrío de lo que recordaba. Todo esto es parte de un juego más grande. Tú, Elena y la niña están en la línea de fuego, advirtió. La incredulidad caía como una sombra oscura sobre Carlos. ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso tú? El giro inesperado carcomía su mente.
Esto no solo era un enfrentamiento entre criminales, era un enredo de traiciones, secretos y relaciones desgastadas. «¡Aléjate de ellos!», gritó Helena, pero la impotencia de sus palabras apenas hizo eco en la tempestad. El grupo de la banda parecía titubear ante la llegada de Diego. Sus rostros reflejaban confusión. «Esos hombres no pueden saber la verdad», añadió él. Su tono se volvió urgente. «Luna no es solo un peón, es la clave para todo». En un instante la relación de Carlos con Luna se transformó. Ella no era solo una víctima, era el objetivo de un juego que había estado más allá de su comprensión. La historia que había llevado consigo se desmoronó, llena de giros oscuros y secretos bien guardados. «Diego, tienes que explicarlo», exclamó Carlos, sintiendo una desesperación creciente. Pero antes de que pudiera obtener respuestas, una balacera resonó en el aire. Carlos se lanzó hacia Helena, mientras Luna se encogía detrás de ella. El caos estalló en un momento. Los hombres de la banda comenzaron a moverse, instintivamente despertados por el instinto de supervivencia. En la confusión, Carlos escuchó un grito desgarrador, uno que le heló la sangre. Era Luna. El tiempo se detuvo y en un abrir y cerrar de ojos, un disparo resonó nuevamente. «¡No!». Carlos sintió un golpe en su pecho, pero no era él quien había caído. En un giro devastador, había sido Helena quien se desplomó. Su rostro sereno por un instante, hasta que la realidad lo golpeó como un tsunami. El impacto de... A su lado, Diego se quedó paralizado, y el líder de la banda se giró, impactado. La traición corrida como una sombra a lo largo de sus rostros. «¡Esto no debería haber pasado!», rugió, mientras el eco de la explosión resonaba en su mente. Carlos se sintió vacío. El mundo a su alrededor se desmoronaba. Todo lo que había creído conocer se había desvanecido en un instante, dejando solo un eco de agonía en su pecho y la pregunta aún flotando en el aire. ¿Quién realmente estaba detrás de todo esto? Mientras el pánico incrementaba, la mirada de Luna se perdía entre las sombras. ¿Podría realmente haber un camino hacia la salvación en esta pesadilla? La respuesta se sentía lejana, apenas un susurro en medio del caos. El caos se desató en el restaurante. Carlos sintió que todo se desvanecía, el estruendo de la balacera resonando en su mente, la forma en que Helena, ahora caída, yacía en el suelo repleto de sangre. Le desgarraba el corazón. Luna gritaba, su voz atravesando el aire como «¡Mamá!», clamaba, llena de terror. Carlos no podía permitir que este fuera el final. En un instante, los gritos se convirtieron en murmullos confusos. La banda retrocedía, miradas de sorpresa entre ellos. Fue en ese preciso momento que el sonido de un disparo atronó, pero esta vez fue diferente. Fue seco y puro. El líder, un hombre de mirada implacable, se desplomó de repente, sus ojos abiertos en un vacío insondable. Todo se detuvo. Carlos quedó atónito. ¿Qué? Su boca se quedó abierta. El tiempo parecía haberse detenido. Con el líder fuera de combate, las miradas se dirigieron a la entrada del restaurante. Una figura emergió de las sombras, desenfrenada y llena de audacia. Era una mujer, enfundada en un traje negro ajustado, con un aire de autoridad. Carlos la reconoció al instante. ¡Nadia! La figura que había creído perdida estaba ahí, como un fantasma del pasado. Su exnovia, una experta en artes marciales y espionaje, había estado involucrada en un mundo del que Carlos había intentado alejarse.
¿Qué haces aquí?, preguntó, incredulidad y miedo mezclados en su voz. «Vine a limpiar este desastre», respondió ella, su tono firme. «Elena, sal y devuelve a Luna. Esto no tiene por qué escalar más». La mirada de Nadia atravesó el caos como si tuviera un mapa de la situación en su mente. Carlos sentía el nudo en su garganta, pero su atención fue rápidamente desviado hacia Luna, quien seguía temblando, asustada. «No, no, no», gritó un hombre de la banda, levantando la mirada hacia Nadia. «Ella no puede irse». El caos estaba a punto de reiniciarse. Aún atónito, Carlos sintió una oleada de determinación. «¡Suéltala!», urgió, incluso sabiendo que debía actuar rápido. Pero entonces la revelación llegó como un golpe. «Todo esto es parte de un juego más grande», dijo Nadia, su voz profunda y potente. «La banda no solo está aquí por Luna. Hay algo más». La verdad es que se detuvo, tensión en el aire, como un cable al borde de romperse. Elena no es solo su madre. Ella estuvo involucrada en la creación de todo esto. Eligió el camino de la traición. Cada palabra de Nadia flotó en la sala como un golpe de martillo. La mirada de Carlos se oscureció con confusión y horror. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad caló hondo. «Ella no puede ser». La conexión entre Elena y la banda parecía más fuerte de lo que imaginó. Los murmullos de los hombres de la banda resonaban, confusión y desconfianza. «Eso es una mentira. Ella nos ha servido», retumbó el segundo al mando, el rostro lleno de rabia. El ambiente se encendió nuevamente, la tensión palpable. En un instante, Carlos volvió a mirar a Luna y con un sudor gélido en la frente, comenzó a comprender. «Nadia, ¿sabes más de lo que dices?». Se sentía como si el mundo se deslizara bajo sus pies. La verdad, esa verdad llena de secretos, acababa de tambalear toda su visión. «Sí», dijo ella, avanzando. Pero antes de que pudiera explicar más, un nuevo disparo sonó y la atmósfera se torció nuevamente. «¡Atrás!», gritó Nadia, empujando a Carlos y a Luna hacia un rincón. La confusión alcanzó su punto máximo. Era el caos absoluto. Entonces, el giro final. Carlos se dio cuenta de la sombra que había estado detrás de todo. No solo era una batalla por salvar a Luna. Cada falso paso había sido orquestado por alguien que había estado cerca de él. Un amigo en quien había confiado. «¿Diego?», murmuró con horror al pensar en la traición que había acechado más cerca de lo que podía imaginar. Una sonrisa oscura apareció en el rostro de Diego, como un eco que confirmaba su culpa. Mientras no sabía que esto se volvería tan emocionante, murmuró, su voz un susurro ensordecedor. La verdad del caos explotó en su cabeza. «¿Qué significa esto, amigo?». La pregunta quedó en la atmósfera, pesada y cargada como un trueno. ¿Era solo un juego para él? ¿Qué más había escondido en esos años de supuesta amistad? Carlos sintió un tirón en el estómago. La traición, como un veneno, se filtró en cada rincón de su ser. El mundo ya no era blanco y negro, y empezaba a darse cuenta de que hasta sus más cercanas relaciones eran parte de un rompecabezas retorcido. Y mientras todo giraba en torno a él, la verdad emergía en uno de los lugares menos esperados, su propia vida. ¿Qué más se había ocultado en las sombras? Carlos sintió que el mundo se le caía encima. Diego, su amigo de toda la vida, estaba en el centro de un torbellino de traición. «Todo este tiempo estuviste jugando con nosotros», pensó. Su pecho se apretaba como si una piedra lo aplastara. Luna, aterrada, se aferraba al brazo de Elena.
¿Por qué? ¿Qué significa esto? Balbuceó Carlos, pero las palabras le salían entrecortadas. Ante él, Diego sonreía, una sonrisa fría que le heló la sangre. Amigo, déjame explicarte, dijo, pero su tono era más bien una burla. La verdad es que esto nunca fue solo sobre Luna. Todo explotó. Un caño de gas reventó en el fondo del restaurante, la presión liberada enviando un eco ensordecedor, seguido de un estruendo que retumbó en las paredes. La luz parpadeó, y en un instante la visión de Carlos oscureció. La escena era un caos. Gritos, humo, el intenso olor a pólvora y desespero llenaban el aire. ¡Pum! Un destello de fuego iluminó la sala. Y Carlos, atrapado en su confusión, pensó en cómo había llegado hasta aquí. No solo luchaba por salvar a Luna. No, sino que ahora la vida misma dependía de decisiones rápidas. ¡Vamos!, gritó, arrastrando a Luna y a Elena. Pero en medio del caos, Diego se abalanzó hacia ellos. «No puedes irte», vociferó, y sin pensarlo desenfundó un arma. Carlos sintió el tiempo ralentizarse. El rostro de Diego, lleno de rabia, revelaba la locura que se ocultaba tras sus ojos. Sin embargo, antes que el miedo hiciera presa de él, un disparo resonó. No de Diego, no de él. Era un tirador que apareció de la nada, un desconocido con un chorro de aire frío en la nuca que interrumpió la carnicería. La bala atravesó el caos, un grito en la oscuridad. El impacto fue brutal. Diego cayó al suelo, sus ojos abiertos en un pánico helado. La sangre manaba de su pecho. «¿Qué sea?», murmuró Carlos, incapaz de comprender. El caos había pasado de ser un grito ensordecedor a un silencio denso. Luna gritó, el eco de su voz colisionando en el aire como un cristal quebrado. «¡Shh! ¡No!», exclamó Elena, su rostro transformándose en una mezcla de horror y tristeza. En un instante, la traición de Diego se había vuelto pura devastación. La banda, ahora confundida, buscaba al asaltante. El líder mirando a su alrededor con una furia que parecía incendiar el aire. Carlos sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. Las piezas que creía firmes en su vida se convertían en polvo. Pero de repente un sonido sordo llenó la sala. Un golpe en una de las ventanas. Un destello de metal brilló y sin previo aviso, otro desconocido irrumpió en el restaurante. Butacas inesas volando por los aires. El nuevo personaje tenía una figura imponente, vestido de negro, y en un movimiento rápido derribó a 2 miembros de la banda. Carlos, en shock, apenas podía procesar lo que sucedía. Su mente corría, añadiendo una nueva dimensión al desastre. «¡Vamos, salgan de aquí!», gritando. El extraño se volvió hacia Carlos y Luna. Este giro era demasiada locura de una sola vez. El caos ya no era solo una pelea por la vida de Luna. La vida de todos estaba en juego. Pero ¿quién era realmente este héroe inesperado? ¿Qué más se escondía detrás de las sombras? Los miradas se cruzaron. Carlos sintió el peso de la traición de Diego, la confusión de Luna y la desesperación de Elena. Todo en un solo momento se convirtió en una oscura revelación. ¿Quién era el verdadero enemigo? La sala empezaba a girar, y el único pensamiento que lo atravesaba era todo lo que creía conocido había cambiado. Y el asaltante, la figura que había salido de la nada, había venido con un propósito. «Esto es solo el principio», dijo con una voz profunda, mientras el restaurante temblaba con más disparos. La incertidumbre reinaba, y con cada segundo, la gravedad de la situación se acentuaba. ¿Realmente estaban a salvo?
¿O esto solo era un preludio del horror que venía? Era el momento de decidir. ¿Cómo escapar de un juego que pareciera haber sido diseñado para engullirlos a todos? La respuesta se desdibujaba frente a sus ojos, mientras el verdadero destino de Luna, de Elena y de Carlos se deslizaba por un camino sin retorno. Carlos sentía que el aire se llenaba de un miedo electrizante. Nadia, la mujer que había creído perdida, había llegado en el momento más caótico de su vida. El estruendo de las balas y gritos era ensordecedor, pero su mente permanecía enfocada en una sola meta: mantener a Luna a salvo. A su lado, Elena en el suelo y Diego desplomado parecían una fatalidad inminente, un eco de una traición que no podía dejar de procesar. «¡Vamos! ¡No hay tiempo!», gritó Nadia, mientras se giraba hacia ellos, los ojos cargados de determinación. Carlos asintió casi mecánicamente, pero entonces escuchó un crujido a sus espaldas. Una sombra se movía por la penumbre. «¡Atápenlos!», gritó uno, mientras apuntaba su arma hacia ellos. Carlos sintió que la sangre se le helaba. Era ahora o nunca. Logró arrastrar a Luna tras él, mientras llamaba a Elena. «¡Levántate!», pero ella apenas podía moverse. Y entonces un rugido ensordecedor. Las ventanas del restaurante estallaron y una onda de aire frío los golpeó. La explosión de cristales resonó como un reflejo de sus mismos corazones quebrándose. «¡Mamá!», gritó Luna, y el tiempo pareció detenerse otra vez. El tipo de la banda se aprovechó del momento. Peló una sonrisa, una mezcla de confianza y locura. «¡Oh! ¡Es el fin, amigos!», resonó su voz. Pero antes de que pudiera disparar, Nadia se lanzó hacia adelante. «¡No!», gritó Carlos, extendiendo una mano. Pero todo ocurrió tan rápido. La figura de Nadia se estrelló contra el hombre. Él intentó girar, pero el golpe fue letal. Se escuchó un alarido, un grito animal que resonó en el aire pesado. Carlos vio a Nadia lanzar un puñetazo y con una agilidad impresionante evitar el disparo. «¡Carlos, mueve!», repitió, mientras su mirada se llenaba de furia. Carlos, con un nudo en la garganta, no podía apartar la vista. Pero había algo más. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear y un torrente de sombras emergió de la oscuridad. El grupo de hombres que quedaba, desorientados, comenzaron a gritar. Pero lo que pasó después heló la sangre de Carlos. Luna, pequeña y frágil, comenzó a avanzar con miedo, cuando un nuevo personaje, un hombre de rasgos reconocibles, apareció frente a ella. Era Felipe, el antiguo amigo de la infancia de Carlos, quien había desaparecido años atrás, arrastrado por el mismo camino de oscuridad que lidiaba en este momento. Una sombra de traición en su rostro. Carlos sintió que se caía en un abismo. «¡Luna!», gritó, pero su voz sonó lejana, como si el tiempo se extendiera entre ellos. Felipe levantó las manos. «Tranquilo, amigo. No quiero hacerle daño», dijo, pero había un hielo en sus palabras. «¡Aléjate!». Carlos se lanzó hacia él, pero Felipe sonrió, una sonrisa torcida. «Oh, pero tú no entiendes. Estamos en el mismo barco. Esta niña no es quien tú piensas que es. El mundo parece desmoronarse a su alrededor». Carlos sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», murmuró con incredulidad. «Luna tiene un poder, un don en su sangre que muchos quieren. La banda, Elena, yo, somos peones en un juego mucho más grande. Ella es la clave», reveló, mientras la bombilla titilante reflejaba la verdad perturbadora en su rostro. La incredulidad se hizo más fuerte, atravesándole el pecho como un puñal. Luna retrocedió,
sus ojos llenos de miedo y dolor. Todo lo que Carlos creía se desmoronaba ante sus ojos. Tú sabías, y aún así dejaste que todo esto sucediera. El horror en su voz resonó en el aire como una música dolorosa. Justo entonces el tiempo se detuvo. El hombre que había disparado y que Diego había enfrentado se levantó lentamente. «¡Felipe!», exclamó, y las miradas se cruzaron. Una traición más profunda relampagueó en la habitación. «Sabías todo, amigo. Eres un traidor». Felipe sonrió. «No solo soy un héroe para ellos, soy el verdadero líder detrás de esto. Y todo lo que ha pasado ha sido un plan para obtener el control de Luna». Carlos sintió que un pozo de desesperación se abría bajo sus pies. Cada una de sus relaciones se estaban desmoronando. Luna, Elena, Nadia. No había palabras para describir la confusión que invadía su mente. «¡No! ¡Tú no puedes hacer esto!», gritó con rabia y dolor. La mirada de Felipe era fría, resuelta. En un instante eterno, el caos se compactó en un punto. Dolor, traición, esperanza. ¿Qué más no sabía? El peso de la revelación se volvió aplastante. La sombra del pasado, la oscuridad de sus decisiones. Todo lo que había creído, todo había sido manipulación. «Carlos, corre. No podemos quedarnos aquí», gritó Nadia, su voz llena de urgencia. Y así, en medio de ese torbellino, Carlos sintió que el suelo se desvanecía. Juan y Luna, al final, ¿siempre habían estado destinados a ser piezas en este juego? La única pregunta que cruzaba su mente era: ¿podría escapar del destino para proteger a la niña cuyo futuro estaba entrelazado con secretos aterradores? Las balas, el caos, las revelaciones, todo lo que había estado construyendo parecía desmoronarse. ¿Qué vendría después? La esperanza desaparecía lentamente, dejando solo un eco en el aire. Carlos sintió que el aire se volvía espeso, como si los pensamientos que pululaban en su mente intentaran aplastarlo. Miró a Luna, sus ojos llenos de terror, y entonces se dio cuenta de que el tiempo se había detenido a su alrededor. ¿Quién era Felipe realmente? La incertidumbre golpeaba su pecho como un tambor descontrolado. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, un sonido ensordecedor retumbó de nuevo en el restaurante. Fue un... Las luces parpadearon y luego se apagaron, sumiendo el lugar en la penumbra. Gritos y caos se desataron, pero en medio de esa oscuridad, un grito resonó más fuerte que cualquier otro. «Luna!», era de Elena. En el ímpetu de la confusión, Carlos no había notado que ella había comenzado a arrastrarse hacia la niña. Pero antes de que pudiera llegar, un grupo de hombres armados irrumpió en el establecimiento. Luces de linternas rebotando y aumento del pánico. «¡Atrápenlos!», rugió uno de ellos, y Carlos sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. La tensión se volvió palpable. Todo lo que había creído era inminente, a punto de colapsar en un mar de recuerdos rotos y sentimientos encontrados. «¡Salgamos de aquí!», exigió Nadia, incapaz de contener la desesperación en su voz. Pero Carlos se mantuvo quieto, mirándola con horror. «¿Y Elena?». «No puedo dejarla». Con un movimiento rápido, Nadia lo empujó hacia Luna, ordenando: «Confía en mí. Ella puede cuidarse sola». Carlos extendió la mano hacia Elena, sintiendo el deseo de protegerla. En ese instante, el silencio se rompió de nuevo. Un disparo resonó, pero no llegó a Elena. Fue otro de la banda que se cayó,
un rastro de sangre, dibujando una línea en el piso. Todo se convirtió en un torbellino de caos. ¡Carlos, vamos! Nadia lo jaló del brazo, arrastrando a Luna, que temblaba a su lado. Fue entonces cuando un sonido ahogado se escuchó, como un susurro en la tormenta. Un rayo de luz iluminó la sala. Era un destello irreconocible. El cuerpo del hombre que había caído reveló algo más. Un pequeño dispositivo. Un control remoto brillando entre sus dedos. ¿Qué es esto?, murmuró Carlos mientras Nadia se agachaba para recogerlo. El horror en sus ojos reflejando la incredulidad de la situación. «¡Es una bomba!», gritó, y el corazón de Carlos dio un vuelco. La realidad se desplomó a su alrededor. Todo lo que pensó, que había entendido, que todo estaba bajo control, se agitó como un mar en tormenta. «Carlos, sálvate. Yo me encargaré de esto», insistió Nadia con una determinación feroz. Sin pensarlo, Carlos tomó a Luna de la mano, sintiendo que el tiempo se aceleraba. «¡No podemos dejarla! ¡Es un suicidio!», grité al borde de la desesperación. Pero la mirada de Nadia se endureció y algo en su rostro brilló con una nueva luz. «Tienes que confiar en mí. Esto es la única forma de salvarte». Antes de que pudiera protestar, Nadia se dirigió a la salida, no sin lanzar una última mirada a Carlos. Y eso fue lo último que Carlos vio antes de que una ráfaga de espacio se abriera entre ellos. Y de repente, en un giro acelerado, algo cambió. Una figura conocida apareció de la nada. Una sombra familiar. Era Juliana, levantándose de entre la confusión. Sus ojos ardían con determinación. «¡Esto acaba aquí!», exclamó, como si hubiera estado esperando ese momento. ¿Qué? Carlos no podía creer lo que veía. En un movimiento rápido, Juliana presionó un botón en el control remoto que Nadia había recogido, y el sonido de la explosión había transformado el ambiente de tal forma que el tiempo pareció detenerse. Fue como si el mundo hubiera perdido su sentido. La mirada de Juliana era un espejo de venganza en toda su gloria, y el terror llenó a Carlos. Todo lo que había creído sobre ella, todo su sacrificio y su conexión con la banda, se desvaneció en un susurro en su mente. «¡Helena, no!», gritó Carlos, pero el eco de la explosión fue todo lo que pudo escuchar. Desorbitado, comprendió que cada relación, cada conexión, estaba profundamente ligada a un hilo de mentiras y traiciones. ¿Era Juliana la verdadera manipuladora detrás de todo? La mirada de todos hacia ella era de terror y asombro. En sus ojos, Carlos no vio solo venganza, sino la historia de un peso que había llevado por demasiado tiempo. El caos dinámico proyectó imágenes de lo que eran, lo que habían perdido. ¿Y ahora? La pregunta pesaba, más que el pasado, más que el presente. ¿Qué se avecinaba en el futuro, en un giro tan impactante que todo se tambaleaba? La respuesta estaba alejada, perdida en las sombras de traiciones pasadas y una furia extremadamente real. La violencia resonó y la historia se adentró en un abismo sin previamente resolverse. El mundo de Carlos se había transformado y ahora él, además de Luna, estaba atrapado en un juego peligroso, donde ni siquiera él sabía cuál era su próximo movimiento. Todo giraba y lo único que podía hacer era mirar mientras la verdad se deslizaba a su alrededor. ¿Sobrevivirían al final juntos? ¿O este sería el último capítulo de su historia? Carlos sintió que su mundo se desmoronaba. El eco del disparo resonaba en su mente. La mirada de Luna, llena de terror, se grababa en su pecho como un tatuaje. Todo había cambiado en un instante. Juliana
La mujer que había creído que traicionaba a la banda había revelado su verdad, pero aún había sombra. Una figura emergió del humo. Era Diego y parecía decidido a terminar lo que había empezado. «¡Carlos!», gritó, su voz brotando entre los gritos y el caos. «Todo es parte de un plan más grande. Nunca lo entendiste». Su mirada era fría, letal. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía ser. «¿Qué dices? Esto no puede ser». Carlos balbuceó, intentando obtener sentido de la locura. Pero las palabras flotaban en el aire como niebla. Una ola de pánico se extendió. Nadie podía entender lo que realmente estaba sucediendo. Justo cuando un grito desgarrador atravesó el aire, algo hizo clic en su mente. Como un relámpago, una revelación estalló en su interior. «¡Luna!», chilló, dándose cuenta de que ella no estaba a salvo. Tenía que salir. El tiempo se achicaba. El caos aumentaba. ¿Pero dónde estaba Elena? Todo se volvió una tormenta. Gritos, disparos, el sonido de cristales rotos. Un humo espeso lo rodeaba como un manto. La confusión se convirtió en un nudo en su garganta. Luna estaba aterrorizada, y él era su única esperanza. «Carlos, no puedo dejar que se la lleven». La voz de Nadia, gritándole desde el fondo, estaba llena de urgencia. Su figura, batallando entre los escombros, brillaba por un instante. «¿Qué?», Carlos apenas escuchó. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué tienes que ver con esto?». Pero no pudo terminar la pregunta. En ese instante, con el rugido del caos todavía refumando en sus oídos, Nadia reveló un artefacto en su mano. Era un pequeño dispositivo que resplandecía con una luz alarmante. «Es una bomba, Carlos. Deja todo y vete», gritó. Sus ojos desbordaban sudor y pánico, mientras varios hombres de la banda comenzaban a rodearlos. Carlos se dio la vuelta hacia Luna. «¡Mamá!», gritó ella, y aunque su voz temblaba, Carlos sintió una conexión indescriptible. Pero antes de que pudiera moverse más, la sombra que acechaba del otro lado de la habitación se lanzó hacia adelante. Era Juliana. «No, nunca lo permitiré». Robó el aliento de todos, pero al instante, la siguiente imagen fue como una cuchillada. Huracanados pasos resonaron, entonces un segundo disparo se escuchó, y fue en ese justo momento que el suelo pareció desvanecerse. Juliana había caído al suelo. El rostro pálido contrastaba con la brutalidad de la escena. «¡No!», gritó Carlos, corriendo hacia ella mientras el tiempo se movía a trompicones. Pero en ese instante, todos lo notaron. La sonrisa torcida de Felipe expuso un horror que alteró la percepción de la realidad. «¿Cómo te atreves a dudar de mí?», Felipe le lanzó un vistazo penetrante. «Siempre has sido un peón en este juego, una pieza, como cualquiera de ellos». El aire se volvió espeso. Carlos sintió que su vida caía de agujero en agujero. «¿Pero qué quieres decir?», preguntó, pero Felipe solo sonrió de una manera que le heló el corazón. «Este era el plan desde el principio. Te atraje aquí para este momento, y ahora que está todo en su lugar, puedo revelarte la verdad». Los murmullos de la multitud se apagaron cuando el siguiente giro. «Tú eres parte de este rompecabezas. Tú eres el que activaste esta cadena». Un sentimiento de traición enardecía a Carlos. Todo aquello que había vivido, cada paso, cada dolor, había sido un despliegue de manipulaciones. Nadia, Juliana, Elena y Luna, todo giraba en torno a un plan que él nunca había comprendido. ¿Pero por qué?
¿Por qué todo este sufrimiento? Carlos alzó la voz, pero las lágrimas llenaban sus ojos. Felipe levantó una mano y el aire se cortó como un cuchillo. Porque el destino de Luna es mucho más grande que tú o que yo. Ella era la llave para abrir la puerta del futuro. El aliento le falló, sus piernas se tambalearon. ¿Qué futuro? ¿Qué estás diciendo?, preguntó Carlos, sintiendo el dolor aplastarlo. Un futuro donde la oscuridad y la luz deben equilibrarse. Ella tiene el poder para cambiarlo todo. Felipe reveló, y de repente el espacio a su alrededor comenzó a retumbar. El aire era denso con el peso de la fatalidad. El corazón de Carlos palpitaba con fuerza. Cada palabra resonaba con él. Luna no era una simple niña. Ella era el centro de un conflicto mayor. Pero entonces, un tercer disparo rompió la tensión. Carlos lo vio todo. Juliana se tambaleó mientras la bala atravesaba su pecho. Su rostro se iluminó con la misma sorpresa que había visto antes. El tiempo se detuvo. La desesperación lo atravesó. La habitación entera pareció helarse. Cada sonido se extinguió. El miedo se convirtió en un grito mudo. Juliana, la única que había luchado, ahora yacía en el suelo. Carlos sintió el dolor florecer mientras la multiplicidad de conexiones y traiciones se alzaban. No había espacio para dudas. El grito de Luna desgarraba el silencio, el eco de su angustia reverberando por el fondo de su ser. Y mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, una idea retumbó en su cerebro. Felipe, tú lo planeaste todo. ¡Eras tú! Carlos gritó con todas sus fuerzas y con el último aliento de determinación lanzó un grito desgarrador. ¡Esto no termina aquí! Las luces en la sala comenzaron a parpadear mientras el enfrentamiento cristalizaba en una tormenta de decisiones. ¿Podría realmente haber un camino hacia la salvación en este caos? El verdadero enemigo estaba no solo en la banda, sino en sus propios amigos. En eco de las palabras de Felipe resonó en su mente: tú eres parte de este rompecabezas. Y justo en ese momento, cuando todo parecía consumirse, Carlos comprendió. Encerrado en una batalla de traiciones y lealtades, que debía tomar una decisión. Podría encontrar en medio de este horror la verdad que lo llevaría a salvar a la niña, que significaba su única esperanza. La oscuridad se cerraba y la única pregunta vital giraba en su mente. ¿Y si todo lo que había creído saber era solo una ilusión? El caos había llegado a su clímax. Carlis, frenético, miró el cuerpo de Juliana mientras la vida se desvanecía de sus ojos. A su lado, la situación se tornó un torbellino de emociones. Luna, temblorosa, aferró la mano de su madre, pero Juliana no pudo más. Esa conexión se rompía y el peso del dolor aplastó a Carlos como una losa. Justo cuando el horror parecía insuperable, Nadia tomó el control. «¡Carlos, mueve a Luna!», gritó, sacándolo de su aturdimiento. Su voz era como un faro, y él supo que debía actuar. Un grito desgarrador resonó en el aire. «¡Carlos, qué hacemos!». La banda se acercaba, armada y decidida a llevarse a Luna. Era un horror palpable que los acechaba. Pero en ese instante, una chispa de determinación iluminó a Carlos. «¡Vamos, Luna!», dijo, arrastrándola mientras miraba a Elena. «No puedo dejar que se la lleven», murmuró con lágrimas en los ojos, su propia confianza tambaleándose. «Hay que salir de aquí». Los hombres de la banda estaban desatados. Gritos y disparos llenaban el ambiente, pero Carlos se mantuvo firme.
¡Atrás! Él empujó a Luna hacia un rincón tras las mesas volcada, una fracción de segundo a la vez. Pero nunca se sintió tan perdido. En ese momento, Felipe emergió y la realidad se deslizó en un abismo de traición. «Ellos son manipuladores, Carlos», dijo Felipe, su voz cargada de una fría lógica. «Todo este tiempo, la vida de Luna ha sido una ilusión. Su destino trasciende lo que conoces. Ahora estoy aquí para llevarla a un lugar seguro». «¡Eres un monstruo!», gritó Carlos, sintiendo que el alma se le desgarraba. Una mirada de odio resplandecía en sus ojos. El horror de la traición se apoderaba de él. Pero antes de que pudiera encarar ese nuevo desafío, el mundo explotó nuevamente. Nadia lanzó un grito desafiante. «¡Basta! ¡Esto termina aquí!». Se lanzó hacia el grupo de la banda, moviéndose con una fuerza impresionante. Sin embargo, el eco de una bala resonó y el tiempo pareció detenerse de nuevo. Carlos vio cómo Nadia caía y su corazón se rompía al instante. Lu apenas pudo susurrar. Fue en ese momento que se dio cuenta de que no estaba solo en esto. Tomó la mano de Luna mientras el terror las envolvía. «¡Mamá!», lloró la niña entre sollozos. «No te preocupes, te protegeré», Carlos juró, mientras un brillo de decisión reavivaba su espíritu. Con el rostro surcado por el llanto y el sudor, él se lanzó hacia la salida, pero se encontró con Felipe, el verdadero enemigo. Se interponía como un muro de concreto y les alzaba una mirada de desafío. «Carlos, no puedes escapar. La verdad te alcanzará a ti también. Esta niña es el futuro y tú te quedarás atrás». Esas palabras significaron más que cualquier ambición. Estuvieron cargadas de una traición palpable. Pero Carlos no se dejaría doblegar. «Yo elijo mi destino», gritó, y en un giro violento lo empujó. La sala parecía caer a su alrededor, mientras él, junto a Luna, luchaba por salir. Un grito desgarrador resonó tras ellos, un eco de desesperación que marcaba el fin de una era. Rápidamente, Carlos y Luna encontraron una salida. Las puertas se abrieron a un mundo exterior, un nuevo amanecer. Sin embargo, en su interior, el dolor de las pérdidas no cesaba. Pero lo que sí sentía era una chispita de esperanza. Esta parte de su viaje había terminado, pero nuevas luchas se avecinaban. Mientras la luz del día batía sobre ellos, Carlos miró a Luna. «Siempre estaré a tu lado. Juntos enfrentaremos lo que venga». El viaje no había hecho más que comenzar. Y con eso, tú, querido lector, debes estar aquí para el próximo capítulo. Es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte estas historias exclusivas. Aplasta ese botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que esta comunidad siga creciendo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sería increíble. Además, comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo.